Ahora sí, vamos a saludar con nuestra segunda invitada, la doctora Angélica Porras, constitucionalista. Con ella vamos a hablar sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional a la prohibición de uso de celulares. Doctora, ¿cómo le va? Estamos junto a Mónica Luzárraga. Buenos días, doctora Angélica. Muchísimo gusto. Muy buenos días, Mónica, Jaime. Muy grata por estar aquí como invitada. Muchísimas gracias. Mónica. El día de ayer, doctora Angélica, salió esta sentencia que hace el pronunciamiento de la declaratoria de constitucionalidad sobre esta solicitud que se hiciera para declarar inconstitucional aquella regulación, aquella resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral de la prohibición del uso de celulares tanto para los sufragantes como para los miembros de la Junta Receptora del Voto. Quisiéramos conocer a fondo cuál es su opinión con respecto a esta resolución que ha causado revuelo en el ámbito jurídico. Bueno, la primera cosa que me gustaría decir es que la Corte Constitucional ha hecho un poco más de lo que ha venido en los últimos años. Es decir, no ha tomado una posición clara y tampoco ha hecho un análisis profundo de estas prohibiciones. Entonces, recordemos que la resolución del Consejo Nacional Electoral número 3, que prohíbe el uso de celulares en el artículo 1, tiene dos prohibiciones en este artículo. La una está dirigida a prohibir el uso de celulares en el momento del sufragio, es decir, está dirigida a los electores. Y la segunda es aquella que está dirigida a los miembros de las juntas receptoras del voto. Entonces, la demanda de inconstitucionalidad lo que plantea es que se revise, o más bien dicho, demanda la inconstitucionalidad del artículo 1. ¿Qué hace la Corte? La Corte dice que solo se va a centrar en la primera parte del artículo, es decir, solamente revisa la prohibición dirigida a los electores, olvidándose de que el artículo 436, numeral 3 de la Constitución, que establece cuáles son sus funciones, le permite hacer un análisis de las normas conexas, es decir, tranquilamente la Corte podía revisar la segunda parte de este mismo artículo e inclusive el resto de artículos que estaban planteados en la resolución. Entonces, esa es una primera cuestión que llama la atención. Una segunda cuestión que para mí es la más grave de todas, es que recordemos de dónde nace precisamente esta resolución del Consejo Nacional Electoral. No es que nace de una investigación de la Fiscalía, no es que nace de una investigación del propio CNE o de denuncias ciudadanas, nace de un informe policial derivado de dos pronunciamientos que hacen. Uno, el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, y otro, el que hace su ministro del Interior, diciendo que ha habido una serie de presiones sobre los electores. Entonces, obviamente, una decisión que sale de la Corte Constitucional basada en los intereses de un partido político no es justamente una decisión que vaya. Sin embargo, y con eso termino la primera parte, yo quiero decir que como decía, que es importantísimo tener en cuenta que esta resolución del Consejo Nacional Electoral no impide el uso de los celulares en el momento de el control electoral. Lo prohíbe para las juntas receptoras del voto, pero no para los delegados de los partidos políticos o de los movimientos políticos que tienen que hacer el control electoral. Esa es una cuestión que debe quedar muy clara, porque es importante que no se tergiversen justamente las decisiones de la Corte Constitucional y se vaya a decir que se extiende hacia los delegados de los partidos políticos que tienen que hacer el control constitucional. Eso diría como un primer acercamiento al tema. Ok, pero luego lo que yo le comentaba de que había una claramente hasta una decepción con el organismo constitucional, incluso recientemente conformado, porque se trata de los jueces que ingresaron, y la particularidad de que existe un voto salvado.
un voto salvado en el cual sí se analiza por qué razón el Consejo Nacional Electoral no tenía la facultad de crear mediante resolución una infracción electoral. Infracción electoral que incluso razona el voto salvado de que su consecuencia, tal cual como está, es desproporcional. Porque, a ver, quiero hablar primero de este voto salvado, doctora. ¿Qué opina usted de este voto salvado y por qué razón este es el razonamiento que entiendo esperaba la comunidad jurídica precisamente para evitar que la resolución se convierta en un mal precedente para otros procesos electorales o para el futuro o para otras situaciones parecidas? Totalmente de acuerdo con usted. La sentencia de mayoría de la Corte Constitucional es absolutamente decepcionante, porque cuando uno revisa los argumentos, acuérdese, y luego voy a hablar del voto salvado, acuérdese que lo que se discute, o más bien dicho, los argumentos de la demanda presentada de inconstitucionalidad, tienen que ver con la no implementación de requisitos extraordinarios o extras a más de lo establecidos en la ley y en la Constitución para el ejercicio de un derecho. Entonces la demanda decía, aquí hay la imposición de un nuevo requisito. Y el voto de mayoría de la Corte dice, no, no es un nuevo requisito porque es solo una medida operativa. La otra discusión es el tema de la reserva de ley, porque según los artículos 132 y 133 de la Constitución, cuando se trata de derechos, cuando se trata de cuestiones relacionadas con lo electoral, es necesario una ley para que establezca justamente cuáles son, peor si vamos a hablar de infracción. Ahí hay una reserva de código inclusive. Entonces, debe respetarse precisamente el 133 y 132 de la Constitución, que establecen que cuando hay infracciones, y peor aún cuando se trata de derechos de las personas, cuando estamos hablando del proceso electoral, tiene que hacer la ley como el único mecanismo de regulación y no una simple resolución. Entonces, lo que termina haciendo la Corte Constitucional es diciendo, no, no hay aquí ninguna violación porque esta es una medida operativa. Y le cambia el nombre a una regulación, porque es una regulación y punto. Y es más, la creación de una infracción, porque hay una infracción allí que incluso en la decisión del voto de mayoría dice que si es que hubiera hipotéticamente las sanciones deberían guardar el debido proceso. O sea, están diciendo sí hay sanciones. Y obviamente es desproporcional absolutamente porque pueden ser de hasta $32,000, lo que ya se había hablado con antelación bastante. Entonces es un voto decepcionante, es un voto que no, es una decisión que no atiende a la Constitución, es terrible la constitucional y más aún en un momento tan crítico para el país, en un momento en el que estamos jugándonos prácticamente la vida, o sea, la Corte Constitucional sale con esto, ¿no? O sea, ni chicha ni limonada. Y luego el voto salvado sí hace una reflexión en torno a la desproporción y a la necesidad de que al ser una infracción esté reconocida en la ley, porque esto es lo mínimo que debe atenderse en virtud de lo que manda la propia Constitución. Y obviamente es desproporcional por la sanción que puede venir después. Entonces, por supuesto que por lo menos el voto salvado sí recoge de las preocupaciones, no así el voto de mayoría, que además se esconde para mí en leguleyadas, porque la primera es, no voy a revisar todo el artículo 1 porque el demandante solo me dijo que la primera frase. Ahí incluso hay una incorrección gramatical porque esa primera frase es aplicable tanto para el primer sujeto, que son los electores, como para el segundo, que son las juntas receptoras del voto. Y luego la Corte mínimamente tenía que aclarar, analizar, digo yo, toda esa resolución en virtud del 436 numeral 3. ¿Por qué? Porque en este momento es importante que quede claro la transparencia del proceso electoral y tenía que decir la Corte allí, miren señores, esto no significa que no se puede hacer el control electoral o estas son las condiciones del control electoral. ¿Y podría hacerlo la Corte? Claro que sí, para eso tiene las amplias competencias que le da el 436 y sobre todo la inconstitucionalidad de las normas conexas. Entonces, y
para colmo, la decisión de la Corte dice, porque lo que declara la constitucionalidad condicionada, ¿no? O nuevamente escondiéndose en otra leguleyada, porque de siempre y cuando se interprete de esta manera. ¿Qué dice? ¿Cómo se interprete? Dice que tal prohibición, la de usar los dispositivos electrónicos, no es un requisito, no es una condición adicional, pero esa es la declaración de la Corte. Entonces, básicamente estoy diciendo, no es una condición porque yo lo digo, pero en la práctica termina siendo una condición. Entonces, nuevamente violatoria de la Constitución. Eso diría respecto del voto salvado y la decisión de la Corte. ¿Cree usted que la Corte Constitucional actual actuó el día de ayer al emitir este pronunciamiento con tibieza? Claro que sí, además la Corte nos tiene acostumbrados y acostumbradas a actuar con tibieza. El tema de la señora vicepresidenta de la República es un ejemplo clarísimo de eso y sigue por sus fueros, está haciendo lo mismo. Y mire, aquí hay una cuestión bien importante. La ley de transparencia digital obliga que los debates de los jueces, de todo órgano colectivo, sean públicos. Y la Corte Constitucional, siendo la institución más importante del derecho de este país, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Que se conozca, no le interesa transparentar que cómo se están debatiendo y los elementos que se ponen en el debate en la mesa para discutir problemas tan trascendentales como estos que estamos señalando. Entonces, a mí me parece que es una más de las decisiones tibias que no abonan a la claridad del derecho y que además les permite a los de la Corte Constitucional seguir estando alejados de las necesidades de tanto del sistema jurídico como del sistema político ecuatoriano, porque la Corte Constitucional es un actor que termina decidiendo conflictos políticos, como este, por ejemplo. Entonces, a mí me parece poco atinada la decisión de la Corte y además que poco aporta para el desarrollo de la democracia de nuestro país. Precisamente en ese pronunciamiento de interpretación condicionada, una de las cosas que a mí me llama la atención es que ellos dicen que esta medida operativa no puede de manera alguna, discúlpeme doctora, interferir con el secreto al voto, con el voto secreto, ¿ok? Uh-huh. Pero luego uno ve cómo se direccionó, cómo se está indicando o instruyendo en cómo el CNE va a controlar esto, ¿no? Y entonces, en el sketch público que emitió el Consejo Nacional Electoral, más o menos dicen, doctora, de que un miembro de la Junta Receptora del Voto, cuando usted se acerque a la urna, va a levantarse y va a tener que alzar así su cabeza y ver si usted está usando o no está usando el celular para, en ese momento, pues, si usted evidentemente tomó una foto, etcétera, entregarle una papeleta. Luego la propia Diana Tamaín sale diciendo, pero no pasa nada si usted alza su voto y otra persona le toma la foto. Ahí no hay infracción. Entonces, ¿cómo entender este pronunciamiento de la Corte que dice, sí, es una medida operativa válida, pero no puede interferir con tu secreto al voto? Es decir, nadie de la Junta Receptora del Voto puede darse cuenta si tú estás o no estás tomando la foto. Luego, te dice, y si hay hipotéticamente una sanción, esta va a tener que ser legal, cumplir el principio de legalidad y cumplir el principio de proporcionalidad. No se cumple el principio de legalidad porque en la norma no está la infracción. Y no se cumple el principio de proporcionalidad porque no puedes establecer que tomar una foto te llegue a representar $32,000. Entonces, hasta cierto punto es como una resolución cantinflesca que te dice y no te dice, te prohíbe y no te prohíbe, te señala que nadie puede acercarse a ver si tú estás tomando una foto, pero si lo haces prácticamente como que queda en tu conciencia que estás infringiendo la ley. O sea, una situación bastante, en el término, cantinflesca. Sí, yo coincido con usted, pero esto no es gratuito. O sea, a mí me parece que esto no es gratuito, es totalmente intencionado.
totalmente intentando quedar bien con Dios y con el diablo, y eso es imposible, y peor en una situación así. Porque verá, ¿qué es lo importante de esto? O sea, más allá de estas justo contradicciones absolutas, porque por un lado te dicen, efectivamente, esto no implica atentar contra la propiedad, ¿no? Y te dicen, no pueden ir a verificar si usted ha tomado una foto. Y te dicen, otra persona puede tomar una foto, pero hay todo un argumento en torno a la capacidad del Consejo Nacional Electoral de regular, dizque, el proceso electoral y la capacidad de crear este tipo de regulaciones. Entonces, ¿qué te están diciendo o cuál es la intención, a pesar de las contradicciones? De poner en el debate o poner en la conciencia social la posibilidad de una sanción por una foto, una sanción que puede llegar a $32,000. Entonces, ¿usted cree que alguien va a atreverse a llevar un celular a tomar la foto? Entonces hay un proceso de disuasión, más allá de que la Corte además le está dando el aval al CNE para hacer este tipo de cosas, porque lo que tenía que decir la Corte es, CNE no puede establecer infracciones. CNE no puede porque hay una reserva de ley en la Constitución que es la única que puede establecer esto, primer lugar. Segundo lugar, el CNE no puede cambiar las condiciones del juego electoral si no es un año antes, entonces no puede hacerlo. Pero aquí está estableciendo un precedente terrible porque por un lado le dice al CNE, usted va a hacer lo que quiera. Y en segundo lugar, está mandando un mensaje a la gente de decir, hay una infracción que legítimamente ha puesto el CNE y por lo tanto puede ser que usted tenga consecuencias jurídicas. Porque en esa parte de la decisión cuando dice es posible, porque utiliza la palabra hipotéticamente, ¿no? Dice los hipotéticos efectos sancionatorios, dice, deben observar los principios constitucionales, etcétera, etcétera. Pero está hablando ya de unos efectos sancionatorios. Lo que usted decía, el tema de la proporcionalidad y el principio de legalidad no se cumplen. Sin embargo, les está dando aval porque dice que existen esos efectos sancionatorios. Entonces ahí tenemos que, si es un precedente terrible, le da... básicamente dice el Consejo Nacional Electoral puede violar la Constitución. Y bueno, vamos a ver cuál es el fin político de esto, ¿no? Porque al final de cuentas esto tiene un político, no es Doctora, gratuito la contradicción. Como usted dice, nada es gratuito. Jaime. Doctora, esas sanciones que quieren poner están en la ley. ¿Cómo van a sancionar ellos? No están en la ley. Y eso es justamente lo que hablábamos con Mónica. No están en la ley y la Constitución exige que cuando se trata de sanciones tengan obligatoriamente que estar en la ley. No pueden estar en un reglamento, no pueden estar en una resolución y peor una sanción de este tipo. Entonces no podrán sancionar. No podrán sancionar, pero el efecto disuasor que tiene que a alguien le diga, vea, te vas a meterte en problemas. Pero además ahí hay un elemento extra que aunque no esté en la resolución, sí se debe tomar en cuenta. O sea, nosotros hablamos de que en los recintos electorales hay militares. Entonces los militares son los que supuestamente cuidan que el proceso se lleve adelante sin ningún disturbio. Imagínese usted el caso de que yo voy con el celular, intento tomar una foto y viene un militar y se me acerca y me dice, vea, usted no puede tomar fotos. Ahí, primero, ya hay una cuestión que la Corte nunca la tomó en cuenta y en segundo lugar hay un efecto disuasivo con todo el poder del Estado. El poder intimidación. armado. Pero por supuesto. Entonces, si hay un efecto disuasor, por más que efectivamente en la práctica yo pueda argumentar que usted no me puede poner esa sanción porque no hay reserva de ley, pero hay toda una construcción en torno intimidatoria inclusive que podría aflorar el día de las elecciones. ¿Cómo queda la Corte Constitucional ante la sociedad con esta resolución? Bueno, yo creo que la Corte
después de que fue nombrada por el Consejo Transitorio, quedó muchos años respaldada por esta idea de que es una corte de lujo. Antes venían básicamente de la academia. Entonces se respaldó en eso y la sociedad en general, la sociedad ecuatoriana, no entró a analizar, le dio un voto de confianza y no entró a analizar las consecuencias de sus fallos. Poco a poco eso se ha ido cayendo y se ha visto cuáles son las consecuencias de los fallos de la Corte Constitucional. El ejemplo que yo siempre suelo poner, porque es el más evidente, es el tema de la vicepresidenta de la República. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que la señora Abad es la vicepresidenta de la República y sin embargo no hay ningún control de sus propias decisiones para exigir que el presidente de la República efectivamente le nombre para sustituirle. O no hay ningún control sobre muchísimas otras cosas. O lo que hace la Corte para evitar que la gente cuestione su actuar es dejar que las acciones de inconstitucionalidad demoren 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, para que los efectos de la posible decisión ya no tengan consecuencias. Por ejemplo, hace poco sacó una decisión sobre la ley humanitaria y los acuerdos de modificación económica que estuvieron vigentes desde el 2020, pero esos acuerdos ya ahora ni existen. Entonces ya, ¿de qué me sirve una sentencia de esa naturaleza? Entonces yo creo que poco a poco este voto de confianza que le dio la sociedad a la Corte Constitucional se ha ido desmoronando porque se ha dejado ya de pensar en esa legitimidad que viene de la autoridad académica y se ha pasado a ver los fallos. Doctora, ¿podemos creer que tal vez que la Corte Constitucional está cooptada por el Poder Ejecutivo? Mire, yo he sido muy crítica de la Corte Constitucional y yo creo que sí. Y le voy a decir por qué creo que esto ha ocurrido. Fíjese usted en la decisión que tomó la Corte Constitucional respecto al superintendente de bancos. Primero, dijo que estaba mal nombrado, pero que era una situación jurídica consolidada, ¿ya? Y además eso lo hace hace su sentencia y luego decide la aclaración. Entonces, en ese intermedio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decide nombrar a otro de los candidatos porque no estaba claro que era una situación jurídica consolidada. Pero lo que sí estaba claro es que la Corte decía que estaba mal nombrado. Entonces, ¿pero qué ocurre después? La Corte emite un seguimiento mediante oficioso, o sea, la Corte dice, bueno, yo voy a hacer seguimiento a ver si se cumple mi decisión. Y con base en ese seguimiento oficioso es que la Fiscalía no solo que les allana de la forma como todos vimos en los medios de comunicación, sino que además eso es utilizado políticamente para justificar que el Tribunal Contencioso Electoral los destituya, pero sin ningún problema. Entonces, fíjese usted, la Corte Constitucional lo mínimo que tenía que hacer era explicar cuál es el sentido de ese auto de aclaración, que es parte de la sentencia, aunque fue posterior, para evitar que sea usado por la Fiscalía, obviamente, y la Presidencia de la República para cambiar la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control. Y no solo eso, sino que a partir de eso, precisamente, se le lleva a un proceso penal. Además, con un ajusticiamiento en medios terrible, en medios de comunicación, en los tradicionales, terrible, al señor Verduga, porque dicen, incluso insinúan que él está involucrado en la muerte de uno de sus asesores. O sea, terrible. Y la Corte se ha quedado callada, se ha quedado muda. Entonces, ¿cómo en algunos casos permite estos oficiosamente hacer el seguimiento de sus decisiones y en otras, como los de la señora Abad, no lo hace? Entonces, ahí hay claramente una intención
ideológica mínimamente de apoyar las posiciones del gobierno nacional, es decir, del Ejecutivo. A eso sumemos que también hay incidencia del Ejecutivo en el Tribunal Contencioso Electoral, y esto está ligado, o sea, no es el caso ligados de los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es al revés. Los ligados son el Poder Ejecutivo, el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional, por lo menos en ese caso. Entonces, de esos podemos tener miles o cientos, por lo menos, de ejemplos. Entonces, yo sí diría que, por supuesto que hay una influencia del Ejecutivo, no solo en la Corte Constitucional, quizás es el que más sorprende porque no se esperaba evidentemente esa relación, pero con la Corte Constitucional, con la Corte Nacional de Justicia, con el Tribunal Contencioso Electoral. Acuérdese que el señor Noboa salió un día prácticamente a dar órdenes al Tribunal Contencioso Electoral, órdenes que después fueron cumplidas, sin la menor vergüenza. Entonces, sí, hay una relación, hay una influencia. No tenemos democracia, no tenemos división de poderes, y esa es la situación que estamos enfrentando, y no es ninguna exageración. No tenemos instituciones independientes. Doctora, finalmente, me voy a saltar a otro tema. Ustedes hace pocos días con la ingeniera Priscila Schettini denunciaban que posiblemente iban a ser allanadas por supuesta divulgación de chat o querían retener sus teléfonos celulares. ¿Todavía está esa amenaza? Yo creo que sí. En realidad, a nosotros alguien que obviamente no se identificó, no dijo su nombre y apellido, pero que dijo que trabajaba en la fiscalía, nos comentó que había en carpeta una serie de nombres, ¿no? Para allanar. ¿Con qué fin? Con el fin de influir en el proceso electoral. Porque lo que interesa o lo que ha forjado la Fiscalía General del Estado con el Ejecutivo, no solo con con el señor Lenín Moreno, con el del señor Guillermo Lasso, es precisamente dar golpes mediáticos con el fin de influir en las decisiones electorales. Entonces, obviamente era el momento oportuno después de haber intentado que los señores del Consejo de Participación Ciudadana, concretamente al señor Verduga, encontrarle grandes delitos, y se atrevieron a decir, por ejemplo, que estaban organizando el lavado de dinero. Y obviamente la gente no les creyó. ¿Y han encontrado delitos en ese teléfono por los chats que han divulgado? O sea, yo, la verdad, no veo ninguno. Entonces, lo que querían era complementar el proceso, ¿no? Para decir, miren esto, terrible, las relaciones que tenía la Revolución Ciudadana, entonces obviamente en el teléfono del señor Verduga no hay ninguna relación con nosotros, o con nosotras, o conmigo. Imagínese usted, no hay ningún mensaje ni a Priscila ni a mí, nada. Pero claro, era la intención de crear un marco, de crear una relación, y por eso es que nosotros salimos a decirlo. Miren, o sea, sabemos que está planeado esto, sabemos que está la orden de allanamiento, pero sépanse que en nuestros teléfonos y en nuestras computadoras no hay nada de lo que... Y es importante advertirlo, porque después una conversación casual, una conversación que no tiene nada que ver, puede ser tomada como una cuestión que está incitando el delito. Por ejemplo, ese tema de que aparece en los chats de lavado de activos. Es al revés de lo que ha dicho el gobierno. No es que se está diciendo ahí que hay que asegurar al otro señor para que vaya a la superintendencia de bancos para seguir lavando el dinero. No, es al revés. Lo que se lee en esos chats es necesario garantizar que deje de lavarse activos en el sistema financiero ecuatoriano. Por eso hay que buscar que sea
otro el superintendente de bancos, pero se da cuenta la tergiversación. Claro, que y la hay ahí. canalla mediática haciendo el Claro. trabajo. Claro, porque además meten cuestiones tan graves como la muerte del asesor. O sea, ese es el nivel de infamia que utiliza la Fiscalía y la Presidencia de la República. Entonces, por eso es que nosotros salimos a decir, porque ya sabemos la capacidad de infamia y de ruindad que tienen cuando arman casos desde los medios de comunicación y la Fiscalía General del Estado. Doctora, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, doctora Angélica Ustedes, Porras. Jaime, un gusto de verlos. Saludos. Saludos. Gracias. La doctora Angélica Porras, constitucionalista, conversando en Ecuador en Directo.